¿Cuáles son las iglesias más grandes del mundo? Aunque existe cierta confusión en torno al término, entendemos por iglesia la construcción utilizada desde sus orígenes para el culto cristiano, y será esa la definición que emplearemos en este informe. Por tanto, una iglesia puede ser, de acuerdo a esa definición, una catedral, una basílica u otro tipo de edificio destinado a tal fin. Respecto al tamaño por más grande, entendemos la que tiene más metros cuadrados de planta. En esta categoría, la mayor, como no podía ser de otro modo, es la de San Pedro del Vaticano, pero vamos a ver cuáles completan la lista. Como avance, todas menos 2 están en Europa. La mayoría, en contra de lo que pudiera pensarse, son reflejo de la tendencia posmoderna al colosalismo y han sido construidas o concluidas en el siglo XX. Las más antiguas son las catedrales de Milán y Sevilla. En el top 10 quedan representadas las confesiones católicas, anglicana y ortodoxa. En el 10º lugar se ubica la Catedral de San Sava, Belgrado, en Serbia, con 8.162 metros cuadrados. Es la iglesia ortodoxa más grande del mundo y está dedicada a San Sava, fundador de esta confesión en Serbia. Era hijo de Esteban Nemanja, gobernante y fundador del Estado medieval serbio. El templo está construido en el barrio de Brakar, sobre el lugar donde los restos del santo habrían sido incinerados en 1595 por los turcos otomanos. En 9º lugar, se ubica la Basílica del Pilar en Zaragoza, España, con 8.318 metros cuadrados. La construcción de la actual Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza tiene su razón de ser en el aumento de la devoción mariana a lo largo del siglo XVII. El anterior edificio gótico se había quedado pequeño ante el creciente número de fieles. Es entonces cuando se hace necesario levantar un nuevo templo de grandes dimensiones, más acorde con la iglesia de Contrarreforma y con la recién adquirida categoría de concatedral, que hasta la fecha comparte con la también zaragozana Catedral de El Salvador, conocida como la CEO. En 8º lugar se ubica la iglesia de la Santísima Trinidad, Fátima, en Portugal, con 8.700 metros cuadrados. Está situada en el santuario de Nuestra Señora del Rosario, en Fátima, a 11 kilómetros de la ciudad de Urem y a 120 de Lisboa. Se construyó en tan solo 3 años, entre 2003 y 2007, y es la más moderna de la lista. Es una ampliación del santuario de Fátima, que ya contaba con una basílica, la de Nuestra Señora del Rosario, construida en el segundo cuarto del siglo XX. En 7º lugar se ubica la Catedral de Liverpool, en el Reino Unido, con 9.687 metros cuadrados. La Catedral de Liverpool es la segunda iglesia anglicana más grande del mundo, si consideramos los metros cuadrados hábiles de su planta. Fue construida en el siglo pasado. Se iniciaron las obras en 1904, poco después de que el Ayuntamiento de Liverpool decidiera en 1901 que era necesario dotar a la ciudad de una catedral de dimensiones mastodónicas. Los trabajos no terminaron hasta 1978. Fue construida por el arquitecto británico Giles Gilbert Scott, que no pudo ver acabada su obra, ya que falleció 18 años antes de que se pusiera la última piedra. El edificio está construido en arenisca roja y estilo neogótico. En 6º lugar, se ubica la Basílica de Nuestra Señora de Licheń, en Polonia, con 10.090 metros cuadrados. Se encuentra en el pueblo de Licheń Stary, en el voivodato de Gran Polonia. Fue diseñada por la arquitecta polaca Barbara Bieleka y construida en tan solo 10 años, entre 1994 y 2004. Su construcción fue financiada por donaciones de los peregrinos. Catedral de Milán, en Italia, ocupa el 5º lugar con 10.186 metros cuadrados. La Catedral de Milán, Duomo di Milano, es la más antigua de esta lista por su fecha de inicio en la construcción. Si bien no fue terminada hasta el siglo pasado, concretamente en 1965, cuando se inauguró la última puerta, tiene un total de 157 metros de largo y puede albergar hasta 40.000 personas en su interior. Las ventanas mayores del coro son consideradas las mayores del mundo. El 4º lugar lo ocupa la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York, Estados Unidos, con 11.200 metros cuadrados. La Catedral de San Juan el Divino de Nueva York se disputa con la de Liverpool el título de la catedral anglicana más grande del mundo, lo que depende de las dimensiones que se midan. Atendiendo a su planta, resulta vencedora al contar con 11.200 metros cuadrados frente a los 9.687 de la Catedral de Liverpool. Tiene una longitud de 183,2 metros y 70,7 metros de altura, mientras que la altura interior de la nave es de 37,8 metros.
En tercer lugar se ubica la Catedral de Sevilla, en España, con 11.520 metros cuadrados. Es la Catedral de Santa María de la Sede. Es la única de esta lista, junto con San Pedro del Vaticano, que forma parte del listado de bienes culturales Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, título que consiguió en 1987. Está construida en estilo gótico tardío, lo que le convierte en la catedral gótica más grande del mundo. El segundo lugar lo tiene la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, en Brasil, con 18.000 metros cuadrados. La basílica, ubicada en la ciudad de Aparecida, en el estado de Sao Paulo, al suroeste de Brasil, forma parte central del conjunto del Santuario Nacional de Aparecida. Está construida en estilo neorrománico, con planta de cruz griega. Tiene 173 metros de largo por 168 de alto, por lo que su volumen es equiparable al de San Pedro del Vaticano. Si bien la superficie es algo menor, 18.000 metros cuadrados, según la mayoría de las fuentes consultadas. El primer lugar claramente es San Pedro del Vaticano, en la ciudad del Vaticano, con 20.139 metros cuadrados. Es el templo más grande de la cristiandad. La Basílica de San Pedro se levanta sobre la que se supone la tumba del apóstol, ubicada en una necrópolis del siglo I. La primera basílica vaticana fue construida por Constantino en el siglo IV y estuvo en pie durante más de 1000 años, hasta que los papas del Renacimiento la derribaron para poder levantar una nueva sobre la tumba de Pedro. Sus dimensiones eran tan gigantescas que la empresa parecía irrealizable. Las obras duraron nada más y nada menos que 120 años y en ellas trabajaron los mejores artistas de la época. La fachada es de Carlo Maderno, la cúpula de Miguel Ángel y la plaza, pensada para grandes celebraciones, de Lorenzo Bernini. Las obras de la actual basílica comenzaron en 1506 bajo el papado de Julio II y se dieron por concluidas en 1626 cuando fue consagrada por el Papa Urbano VIII, aunque todavía quedaban muchos detalles por finalizar.